Vamos a hablar hoy con el doctor Alexis Colón, quien es el presidente de la Asociación de Abogados Dominicanos en los Estados Unidos. Muy buenos días, señor Colón. Muchas gracias Geraldino por la invitación a su prestigioso programa y al resto del equipo. Una pequeña salvedad, no soy presidente, yo soy director en la República Dominicana. La presidenta se llama Yamel Isidor, oriunda de Montecristi. Y está... Pero es dominicana. Claro, oriunda de Montecristi. No, él vio la primera parte del programa y vio lo de los ecos del señor y hizo la aclaración. Exacto. ¿Verdad que fue? No vaya a ser. Mire, tras bastidores, señores, le preguntamos al señor Colón si hay muchos abogados dominicanos que actualmente están ejerciendo en los Estados Unidos. No solo en Nueva York, porque mucha gente piensa que Nueva York es Estados Unidos. Claro. ¿Es así? Claro. Como dice Luis Vinicius. Es Nueva York. Exacto. No importa Nueva York. Sería bueno que tú nos explicaras cómo se desenvuelven los dominicanos que ejercen esa profesión allá. Bueno, fíjate, es bastante variado porque hay en todos los escenarios del ejercicio legal. La mayoría son abogados, es decir, abogados de ejercicio, que ejercen de manera privada o ejercen en instituciones, digamos, lucrativas o no lucrativas, pero también hay muchos jueces, de hecho. ¿Dominicanos? Sí, claro. De hecho, el presidente de una de las cortes de apelación, Nueva York como estado está dividido en 4 departamentos judiciales y cada uno de esos departamentos tiene sus distritos. Entonces, lo que es la división de apelaciones, que es, digamos, lo que equivale aquí en República Dominicana a una corte de apelación, de uno de esos 4 departamentos, está presidida por un juez dominicano, que es el juez Rolando Acosta. Y también ahí trabaja el juez Manuel Méndez, que es también dominicano, graduado de la UCE. Pero esos abogados dominicanos, ¿son graduados allá o graduados aquí? Hay de los dos. En mi caso particular, por ejemplo, yo soy graduado aquí, yo me gradué en la Universidad del Caribe. ¿Y qué hacen? ¿Homologan allá? Correcto. Ahí, en Estados Unidos la admisión al ejercicio legal está administrado por la judicatura de cada estado. Hay estados que permiten que abogados graduados, digamos, con su educación de base fuera de Estados Unidos puedan homologar, otros no. Sin embargo, señor Colón, para nadie es un secreto lo difícil que se hace esa homologación. Primero, por los requisitos de Estados Unidos ante los profesionales de países como el nuestro. Tengo entendido que en el área médica hemos avanzado en República Dominicana para poder ejercer ya en Estados Unidos. ¿Qué tienen que hacer los abogados dominicanos para ejercer allá? Bien. ¿Estudiar de nuevo? Sí, pero no necesariamente una carrera de derecho desde cero. Lo bueno es que allá, para poder ejercer, sea que te gradúes en una universidad en Estados Unidos, o sea que vengas de una universidad fuera, el paso final es el mismo, que es el examen de la barra. Lo que se le llama, le llaman el examen de la barra, y ese nombre viene por una cuestión histórica de que en Estados Unidos, entre el estrado y los hay una barra. hay una barra. Entonces, solamente los abogados o los jueces o las partes pasan la barra. Se someten a eso. Exactamente, entonces se le quedó históricamente ese nombre. Y es un examen muy difícil, solamente en preguntas de selección múltiple son 200 preguntas. Obviamente en inglés. Tiene que saber inglés obligado. Obviamente, ¿no? Y dominar bien, porque tiene temas técnicos de inglés que sinceramente, no solamente con saber inglés es suficiente. Bueno, es igual que aquí tú hablas español, pero si tú no dominas un tema, los aspectos técnicos, no puedes hacer nada. Correcto. Aquí hay varios idiomas españoles, usted sabe. El cibaeño, el del sur. Yo he escuchado, por ejemplo, en el tema, lo que le denominan la revalida, ¿verdad? Sí. Que es lo que se debe hacer para homologar lo que es el título obtenido en un país con el otro. Ese proceso, ¿qué tiempo se lleva? Porque muchos dominicanos aspiran quizás a vivir allá y ejercer allá. En el caso del derecho, ¿qué tiempo lleva esto? Correcto. Bueno, en el caso de Nueva York en particular, porque como decía, cada estado tiene sus propias reglas. En el caso de Nueva York está entre un mínimo año y medio o 2, porque primero te exigen hacer una maestría que tienes que cumplir ciertos requisitos particulares. Entonces tienes que satisfacer los requisitos para obtener el grado de maestría, pero también los requisitos que te pide el Estado
para poder entonces ser elegible para el examen. O sea, pero la maestría... Un año aproximadamente. Un año. Y Luego después a lo eso otro. viene la preparación para los exámenes. Los exámenes no solamente ese examen de la barra que yo dije, que es de 2 días, también hay un examen de ética profesional, porque allá los abogados tienen que tomar un examen de ética profesional, que es de 50 preguntas de selección múltiple. También tienes que tomar eso. Y en el caso de Nueva York en particular, también hay un examen de derecho estatal, que se imparte 4 veces al año. Entonces tiene que pasar todos esos requisitos, más 50 horas pro bono, que lo puede hacer mientras toma los exámenes, porque los exámenes van teniendo fecha particular. ¿Esas 50 horas de qué es pro bono? Pro bono quiere decir, Como digamos, una pasantía. que tipo pasantía sin Sin remuneración. Una pregunta que me inquieta. Aquí, en la justicia dominicana, se dan situaciones muy especiales. Un caso de un juzgado de paz, de un simple pedido de desalojo, de un pedido de embargo, de cualquier cosa del sector civil o inmobiliario, te dura 3, 4, 6 meses, 1 año, o sea, no tiene fecha. Yo pregunto, ¿se da esa misma situación allá? Sí, allá depende del estado, obviamente, y depende del condado. Porque a diferencia de República Dominicana, donde las reglas procesales particulares digamos, de las cortes para el manejo de los casos, para el avance de los casos, son generales, en Nueva York o en Estados Unidos, mejor dicho, no. Incluso varía de condado en condado, dentro de un mismo estado, y dependiendo incluso hasta la instancia de la corte. Hay cortes de primera instancia que tienen reglas, digamos, administrativas de manejo de casos diferentes a divisiones o cortes de apelación, y entonces eso afecta el tiempo que toma, pero sí puede tomar mucho, puede tomar, en caso de desalojo sobre todo, por ejemplo, en estados donde tienen leyes más proteccionistas, al inquilino también... En el caso de la justicia de Estados Unidos, ¿es de origen anglosajona o napoleónica? Es anglosajona, correcto, diferente al nuestro. Okay. Es un reto también, por ejemplo, en mi caso que soy formado en derecho digamos, continental, cuando fui, digamos, allá para revalidar mi título, digamos, en el estudio y en el examen. O sea, son normas de aplicación jurídica totalmente distintas. Sí, porque en el derecho continental como el nuestro, la fuente principal del derecho es lo escrito. Digamos, sí hay jurisprudencia, pero un juez, digamos, de primera instancia no está obligado a seguir, digamos, la jurisprudencia, pero la jurisprudencia no es ley per se. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos los fallos de las cortes, no solamente de la Suprema Corte de Justicia, sino también de las cortes de menor jerarquía dentro del Estado, forman lo que es ley. No, una cosa que me llama a mí mucho la atención, por ejemplo, cuando hay un juicio ya, generalmente a los medios de comunicación lo que le permiten es hacer un dibujo, una cosa, una raya o dibujar el escenario. Pero no como aquí, que van directamente al juzgado, enfocan a todo el que está ahí, el acusado, el defensor, el juez, todo el mundo. La familia. Eso es... ¿Cómo es el asunto realmente? Sí, hubo un fallo de la Suprema Corte de Justicia hace un tiempo con respecto a, hace ya unos largos años, con respecto a ese tema, y es que en Estados Unidos no hay un derecho constitucional a la libertad, o sea, sí hay libertad de prensa, pero no hay un derecho constitucional a la prensa en sí, a que, por ejemplo, la prensa pueda ir y como usted dice, meterse en un juzgado y grabar. O sea, los acusados que todavía son inocentes, que Claro. se le respeta esa identidad, esa publicación. Correcto, porque, y ese caso vino justamente por un medio digamos, de comunicaciones que se vio, digamos, afectado por eso, porque no le permitieron, digamos, cubrir in situ, y entonces ahí la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, ya hace muchos años, como digo, falló de que si bien existe un derecho, digamos, a la información, a la libertad de expresión, pero no es que la prensa, digamos, tiene una prioridad, un privilegio sobre el ciudadano. Es un normal. tema de que debe prevalecer entonces la presunción de inocencia. Correcto. Al igual que eso sí es común, digamos, en Señor los Colón, familias. a mí me... Pero hay algo, por ejemplo, Colón. Yo he visto que el caso gobierno, que a veces nos metemos en unos inconvenientes con entidades u organismos internacionales. No demandan, pero nunca aparecen abogados que defiendan a uno allá bien. Y la mayoría de las demandas las perdemos. En organismos internacionales, tú dices. Sí. ¿Qué es lo que pasa con esto?
Bueno, pueden pasar muchas cosas. Puede ser que efectivamente el país, digamos, no haya actuado conforme a las reglas que firmó, o también puede ser que no haya tenido buena representación. Puede ser. Hay una tendencia de unos años para acá de retirarse de ciertos escenarios internacionales donde el país ve su soberanía. Y no digo República Dominicana nada más. Por ejemplo, en Estados Unidos, de manera particular en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, el nombramiento de los miembros que iban a formar los paneles, que son los que deciden en las diferencias comerciales entre países, el nombramiento de nuevos jueces a la división de apelaciones se vio bloqueado durante mucho tiempo porque Estados Unidos no confirmaba el nuevo miembro. Y era porque Estados Unidos también venía con una tendencia de perder casos importantes, por ejemplo, de aviación civil, de comercio de mariscos, de productos agrícolas, sobre todo, que son muy importantes en Estados Unidos. En el caso de ustedes, por ejemplo, los abogados dominicanos, suponemos que la mayor clientela de ustedes es latina, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso pasa una situación muy particular en el mío, y es que si bien yo estoy facultado para ejercer en los Estados Unidos, yo también ejerzo aquí. De hecho, ejerzo mucho aquí. Y es donde tengo, digamos, mi base de operaciones. ¿Y qué derecho usted ejerce? Yo ejerzo de corporativo, comercial, propiedad industrial, dígase marcas, nombres comerciales, inmobiliario y también un poco de litigio comercial. Inmobiliario, o sea que usted está haciendo el switch a los que vienen a invertir. Sobre todo también he tenido. ¿Por qué una asociación de abogados dominicanos en Estados Unidos? ¿Qué cantidad de dominicanos? Yo sé que a nosotros, si nos dejan, llegamos a la luna. Y si nos ceden un espacio, nos cogemos todo el territorio. Claro. Pero ¿qué cantidad es y qué tan importante es el trabajo que realizan en Estados Unidos que lo lleva a asociarse? Bueno, fíjate, esa sociedad o esa asociación inició en los 90 y justamente fue por jueces que abogados que emigraron a los Estados Unidos, eran abogados aquí, pero allá obviamente no podían ejercer. Entonces se unieron para buscar formas de orientar, sobre todo esos que venían, que no podían ejercer en Estados Unidos, y también ir, digamos, ayudando dentro de la comunidad, dentro de la diáspora, en muchos temas legales, porque en Estados Unidos, si no conoces tus derechos, digamos, está bien feo. En cualquier país, pero en Estados Unidos en particular, siendo minoría, siendo, digamos, una comunidad. Lo paga caro. Correcto. Y bueno, ya hoy por hoy, digamos, esa asociación de abogados dominicanos que tiene más de 500 miembros, entre abogados, jueces, estudiantes de derecho. Porque aceptan estudiantes. Sí, claro. Los estudiantes de derecho entran gratis. Ok. ¿El estudiante de aquí? Sí, también. De hecho, le tengo un candidato. Es bueno anunciar, la asociación, hace poco, a finales de julio, estuvimos aquí visitando los principales tribunales y cortes del país, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, y suscribimos un convenio de colaboración con la Escuela Nacional de la Judicatura. Sin embargo, usted tiene un carnet que tiene que tener al día para usted poder ejercer en la República Dominicana del Colegio Dominicano de Abogados. ¿Es así? No, sobre eso ahí hubo un fallo que lo quitaron. Porque la colegiatura en un colegio dominicano de abogados no es obligatoria para el ejercicio. Pero por un fallo que hubo, pero antes era una exigencia, sí, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué exigían el carnet para subir? ¿Y el carnet suyo de abogado? Yo me acuerdo de eso. Sí, porque los jueces te apeaban de... Sí, si usted no era del colegio. Se sacaban. ¿Por qué no hacen un acuerdo con el Colegio Dominicano de Abogados? Estamos en eso, lo vamos a hacer. De hecho, hay muchos abogados, ellos tienen una filial en Nueva York. Y se han acercado. ¿Y usted pertenece a la filial? No, porque yo, como te digo, yo tengo mi base, digamos, más aquí, pero ellos se han acercado a la asociación allá en Nueva York y me parece que vamos a caminar justamente para llegar a ¿Qué cantidad de dominicanos hay actualmente que, siendo abogados, son parte de la judicatura allá? O sea, son fiscales, son jueces. Bueno, hay muchos, principalmente en la ciudad de Nueva York. De hecho, aquí cuando se hizo esa visita, que vinimos aquí en finales de julio, vinieron dos jueces dominicanos. Una que es de la ciudad de Nueva York en materia civil, ella solamente ve temas civiles, pero por ejemplo, un tema importantísimo y es un dato muy, muy interesante, en la ciudad de Nueva York, para el condado de Manhattan, que cubre la isla de Manhattan,
en la parte sur hay una corte que es la corte que ve temas sucesorales y quien dirige esa corte es una jueza dominicana. Imagínate, los temas sucesorales que ve en esa parte de Manhattan son de miles de millones de dólares. ¿Y ella habla español? Sí, claro. Tráigamela para hablar con ella, para acá. Tráigamela para hablar conmigo un ching. Vamos a traerla. Pero vi el caso del actor Johnny Depp. Johnny Depp. Había una dominicana. Claro, Sí. en la firma que lo defendía. que lo Una defendía. joven dominicana. Una joven dominicana que Sí. estuvo dentro de la firma y Después yo creo que la hicieron como cambiar algo, renunciar a algo. ¿Qué fue lo que pasó? Hay como un tranque ahí, ¿verdad? La noticia decía algo. Bueno, la que dirigía, pero esa no es la dominicana, digamos, la hicieron socia de la firma porque Ajá, si claro, no, ganó. Imagínate, ya a partir esa de ahí, abogada ¿verdad? tenía 10 veces más. Definitivamente, si se descuidan, donde quiera va a haber un dominicano. Sí, Exactamente. definitivamente, sí. Hay varios jueces dominicanos, principalmente a nivel estatal. A nivel federal no hay ninguno todavía, pero a nivel estatal sí, en Colón, varios estados. He visto, por lo que usted dice, que ustedes tienen algún propósito con el acercamiento con entidades de la Judicatura Dominicana. Correcto. ¿Qué persigue la entidad, esa asociación, con estos acuerdos? ¿Qué busca? Principalmente dos cosas. Primero, orientar a jóvenes dominicanos. Por ejemplo, como en mi caso, van allá a estudiar, quieren revalidar, quieren aprender cómo se hace el proceso y no tienen ninguna ayuda, no saben. Y para eso nosotros suscribimos dos convenios con Pucamaima y UNIBE, donde hemos venido llevando desde el año pasado varios seminarios, congresos, webinars, para orientar a los estudiantes sobre el proceso de revalida allá. Y también, por otro lado, colaborar aquí en República Dominicana con el crecimiento y el conocimiento del derecho anglosajón, porque hoy por hoy, si bien hay dos familias de derecho, hay muchos temas, sobre todo temas modernos, mercado de valores, temas tecnológicos, donde si usted analiza la ley de aquí es muy parecida a la de Estados Unidos. Hay una pregunta que mucha gente se hace y yo también me la hago. Mucha gente conoce lo que se llama el abogado de oficio aquí, Sí. que es el que le da el Estado al que no tiene un defensor para Sí. que lo defienda. Claro. Pero mucha gente dice, bueno, pero se le da un abogado al que cometió el hecho, pero el que está haciendo el reclamo no tiene un abogado del Estado. Claro. Tiene que buscar su propio abogado. Correcto. Allá existe eso. Sí, pero eso es importante decir que eso es en temas penales, porque a nivel penal uno Sí, en temas penales, sí. existe el derecho a la defensa, es decir, una persona no puede estar indefensa. Ya en materia civil, dependiendo del estado, por ejemplo, en el estado de Nueva York, en materia civil sí se permite lo que es la representación propia, sí, representarse sin abogado, pero eso es en materia civil. En materia penal es un derecho constitucional a ser defendido. ¿Cómo tú vas solo donde hay tanto abogado? Claro, sí, exacto. Sí. Es difícil. Yo no me lo imagino de Sí, verdad. sí. Pero por Bueno, hay ejemplo, periodistas que pueden ir solos. Yo conozco mejor. periodistas que pueden ir pero solos. viene mejor. Sí. Pero hay algo, por ejemplo, que uno ve mucho en las películas y es la lectura de tu cartilla cuando te van a apresar. Eso ocurre. Y tú tienes derecho a permanecer callado, Claro. tú tienes Buscar derecho a un abogado, tú tienes... Eso ocurre. Eso Porque sí. aquí no se le lee a nadie. Claro, eso en inglés le Aquí te llaman amarran y te Miranda Warnings. Miranda Miranda. Warren. Sí, Miranda Warnings. Y el nombre de Miranda viene por digamos, el nombre de la caso. persona que fue quien, digamos, se vio afectado. Motivó eso. Claro, y ese es un fallo de la Suprema Corte de Justicia, donde la Suprema Corte de Justicia determinó que si una persona era apresada y no le era declarado en ese momento sus derechos, los derechos a los que tenía como apresado, pues entonces ese apresamiento y subsecuente persecución y digamos, caso penal, Aprehensión, pues, incluso. o sea, aprehensión y persecución era nulo. Nulo. Es nulo. a menos que luego hubiera la posibilidad, antes de extraer la información,
a ese apresado de que se le declararan sus derechos. O sea, que se podía, como ellos dicen, remirandize, se podía volver a declararle sus derechos. Claro. Los jurados que aparecen en las películas, ¿existen? Yo tengo una amiga que tuvo que viajar de aquí para allá porque la llamaron, le tocaba ser jurado. Correcto, claro. ¿Hay que ir obligado cuando te eligen? Sí, cuando te eligen hay que ir. Efectivamente, se puede, digamos, demostrar por cuestiones, digamos, ya de fuerza mayor, que no se puede. ¿Y es al azar? Pero eso es al azar, claro, y eso es una obligación civil en el Estado. O sea, yo estoy aquí en República Dominicana, soy ciudadana y me llaman, tengo que dejarlo todo. Tienes que ir, a menos que tú logres demostrar, digamos, ante la Corte que algo le impide. Ya muy de fuerza mayor no puedes ir, pero realmente es una obligación civil. Claramente está. Cuando uno ve el jurado, que uno ve en películas, ese que está ahí sentado, digamos, deliberando, hay todo un proceso entre la elección y ese que se constituye al final. Porque en materia penal, la defensa, digamos, el acusado, tiene la posibilidad de eliminar algunos jurados. O sea, cuando le llega la lista del jurado, puede eliminar varios. Porque entienda que no le conviene. Entienda que no le conviene por la conformación, quiere quizá una conformación que le convenga más, dependiendo de quién es la víctima y cuál es el que... Usted ve dos mundos. Daniel, ¿y es obligado, cómo se elige? O sea, lo que yo quiero saber, yo imagínese que me voy del Cotuí para Nueva York, que no entiendo nada de inglés, y que venga que usted va a ser jurado. Y yo voy a estar perdida en el libro. Esa puede ser una razón por la cual no, digamos, tú digas... ¿Tiene derecho a un intérprete? No. No, porque es jurado. ¿Es jurado? No es acusado. No, ella la van a acusar de que llegue. Yo no entiendo ni pío de lo que dice. Lo siento, yo hablo cibaeño. Claro, obviamente no puedo conformar, llegar a una decisión saludable, porque no... ¿Te imaginas yo allá de que yes, no? Usted ve dos mundos. Digo dos mundos porque ve dos derechos. Claro. ¿Verdad? El derecho que se aplica allá, el anglosajón, y el de acá. Si nos ponemos a evaluar, ¿cómo lo valoraría usted el derecho que se aplique en la República Dominicana? ¿Hemos avanzado, nos hemos estancado o hemos retrocedido? Mira, en muchos aspectos creo que sí hemos avanzado. Y justamente la reciente ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial es una demostración de ello. El hecho de que contemos con audiencias virtuales, buzón electrónico digital, firma digital, expediente electrónico, es un tremendo avance. En Estados Unidos, por ejemplo, a nivel federal, eso inició a finales de los 80, a principios de los 90, en algunos tribunales federales. A nivel estatal, por ejemplo, en el caso de Nueva York, ya también desde hace unos añitos para acá ya se lleva también lo que es el procedimiento de, digamos, depósito de documentos y comunicación y transmisión de documentos entre el abogado y la corte. Se lleva, digamos, ya también de manera electrónica. Algunos tribunales llevan, digamos, implementaron la virtualidad para temas de audiencia virtual. Algunos la siguen manteniendo, otros no, otros siguen, digamos, en modalidad mixta, aún después de la pandemia, pero sí. Alexis Colón, gracias por conversar con nosotros. Muy amable de su parte. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Señoras y señores, nos vemos mañana si Dios lo permite.